ya se encuentra en una sede en Jesús María. No llegamos a entender qué hace ahí, porque ya estuvo en la prefectura, ya le tomaron el examen médico, el control de identidad, y para analizar todo este tema que envuelve a la prisión preventiva de Martín Vizcarra por 5 meses, ya estamos con la doctora Rosa Bartra, abogada penalista y expresidente de la Comisión Lavajato, y con el doctor abogado penalista Julio Espinosa. Buenas noches a ambos. Buenas noches, Diana. Buenas noches, doctora Espinosa. Bueno, 5 meses de prisión preventiva se dictaron hoy día, pero la pregunta es, ¿qué hace ahí Martín Vizcarra y a dónde será trasladado? Nuestro colega Joffred Muñoz nos decía que aún nadie dice a dónde va a ir, que se presumiría que sea el penal de Barbadillo. Otro más bien se inclina porque como los delitos cometidos no habrían sido como presidente de la República, quizás no iría a Barbadillo. Sus opiniones, por favor, doctora. Yo creo que él le corresponde, como es presidente de la República, por condiciones de seguridad, porque la calificación de cuál es el establecimiento al cual va a ser internado va en función a las condiciones que tiene, y en este momento va por una prisión preventiva, no es una sentencia. Entonces, siendo que él es presidente de la República, el destino que garantiza la seguridad de Martín Vizcarra mientras espera la sentencia, creo que debería ser el penal de Barbadillo, ¿no? Donde además va a compartir la prisión con otros 3 expresidentes, lo cual es bastante significativo para un país como el nuestro. Claro, sería el 4, pero de hecho mañana se decidiría si va finalmente a Barbadillo. ¿Usted qué cree, doctor? Coincido. ¿Comparte la opinión de la doctora? Barta, además porque estamos ante un supuesto de un caso específico cuando tenía condición de gobernador regional. Sin embargo, hay que pensar que vienen tras este caso otros procesos con otras acusaciones también graves ya en ejercicio de su función como presidente, que pueden llegar a una sentencia aproximadamente en medio año o en un año. Entonces, por razones de seguridad, evidentemente, creo que es una decisión además absolutamente administrativa y autónoma del INPE, ya no del Poder Judicial, va a preferir preservar la seguridad a otros tipos de formalismo. Ahora vamos al tema de fondo, porque como yo decía al principio, esta es una prisión preventiva por los delitos de los casos Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, que fue cuando Martín Vizcarra fue presidente entre los años 2011 y 2014. Ahí es que habría cometido estos delitos y recibido estos sobornos. Veamos y analicemos los criterios que ha tenido hoy el juez Jorge Luis Chávez Tamariz para imponer esta prisión preventiva. Hemos contado hasta 5 criterios, ¿no? Y uno de ellos, que es el más, digamos, llamativo, es que sí hay graves elementos de convicción de haber cometido los delitos, el delito de cohecho y también inconductas atribuidas a Vizcarra. El segundo es el peligro procesal y de fuga. El tercero, el comportamiento cuestionable del acusado. Cuarto, no existe arraigo laboral ni familiar. Quinto, existe una pena posible a imponer, por lo que se requiere asegurar la presencia física del acusado. Esos han sido en general los 5 criterios que ha tomado en cuenta, todos lo hemos escuchado, el juez Chávez Tamariz. Mi pregunta es, ¿qué ha pasado desde el 27 de junio de este año, cuando el juez Víctor Alcócer, y lo vimos aquí con usted, doctora, cuando el juez Víctor Alcócer decidió no dar la prisión preventiva a Martín Vizcarra? ¿Qué ha pasado de entonces a ahora, cuando se ve que los hechos claramente son los mismos? Sí, pero han sido sustentados de forma diferente en intensidad. Vamos primero con los fundados y graves elementos de convicción. Estuvimos acá y comentamos, y justamente esa fue una de las razones, claro, que comentamos, o sea, no había sustentado en el sentido de variar la condición que tenía Martín Vizcarra, que en ese momento no tenía ningún tipo de medida coercitiva que garantice su presencia durante el juzgamiento, y además que garantice que él iba a cumplir frente a una eventual sentencia privativa de libertad. Eso no se expuso completamente, y además de eso, el tema del arraigo laboral, que fue valorado de manera negativa por el juez, pero que contradictoriamente decidió no darle la prisión preventiva, sino un impedimento de salida del país también por estos 5 meses. Eso fue a la tercera sala penal, que
decidió la nulidad precisamente porque tenía vicios de motivación. No estaba motivada de manera adecuada. El juez Chávez Tamariz ahora ha valorado que, Diana, por ejemplo, que los colaboradores, los aspirantes a colaboradores eficaces ya son colaboradores y tienen sentencia homologada. Eso le da una condición de verosimilitud de la comisión del delito bastante alta. Entonces, ese alcanza es el cambio el estándar. fundamental, doctora, que ahora los colaboradores tienen sentencia homologada, en junio no la tenían. No se expuso de esa forma. No, el fiscal exactamente, no lo expuso Ok. de esa forma cuando solicitó la prisión preventiva. Y lo comentamos acá, es débil, ¿no? No está sustentando de manera adecuada. ¿Por qué? Hay otra cosa que se ha conocido recién ahora y que tiene que ver con el peligro procesal y uno de los arraigos, el arraigo familiar, que ha llamado mucho la atención. Dicen, pero él vive con su esposa y sus menores hijos. No. Primero, no tiene menores hijos, menos en plural. No tiene ningún hijo menor de edad. Tiene nietos, menor, pero es menor de edad el nieto. Pero son nietos, ¿no? Su hijo el menor tiene 20 años y no vive en Lima, vive en Moquegua igual que su esposa. Entonces es un arraigo familiar que digamos el juez ha valorado como que no tiene el valor que le daría la firmeza para que él pueda efectivamente eludir y no estar dentro de lo que significa un peligro procesal. Doctor Espinosa, me voy con el arraigo laboral. Escuchábamos esta tarde al juez Chávez Tamariz y decía que era pues todo muy ficticio, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque él decía que tenía contratos con el partido político, contratos que no había legalizado, sino una vez que le convocaron por la prisión preventiva, que se reunía con dirigentes, no dice con quiénes, que da trabajos de consultoría, no dice qué tipo de trabajos ni presenta. Y la empresa que le da el certificado de trabajo es la empresa de su esposa, es una empresa familiar. Y la abogada que dice que le hace consultorías es del estudio del doctor Erwin Siche, su defensa. Entonces, no hay ni arraigo familiar, que ya comentó la doctora, ni arraigo laboral. Es decir, ¿también cabría un delito por mentir así? A ver, lo que el juez ha identificado ahora, después, y es bueno recordarlo, después que la sala ha anulado. ¿Qué significa que la sala mes pasado haya anulado la decisión del juez Alcócer de junio de este año? Significa que encontró que esa decisión de no imponerle la prisión preventiva era bastante defectuosa en su sustentación. Estaba ya de alguna manera dando un mensaje de que ahora tiene que haber una valoración rigurosa de todas las evidencias o elementos de convicción, particularmente el tema del arraigo. Lo que el juez ha analizado es que su vinculación con esta empresa Urbaniza, que es una empresa familiar, así como el contrato laboral con el Partido Perú Primero, son vinculaciones, documentos, contratos, recibos de honorarios que han sido en buena cuenta fabricados recién en estos últimos 2 meses. Eso es en buena cuenta lo que ha dicho el juez. Literalmente ha dicho el juez, el imputado y su defensa han instrumentalizado una serie de pruebas, de evidencias, para aparentar una suerte de relación laboral que realmente no existía, con fechas predatadas y con legalizaciones que se han hecho recién en las últimas semanas. Vizcarra y su abogado mienten en el tema del arraigo familiar con el menor hijo, mienten en el tema laboral. ¿Eso no merece una sanción de parte del juzgado ver que claramente está fabricando y mintiendo? En buena cuenta, la sanción procesal que el juez está imponiendo es la prisión, porque está diciendo la explicación, inclusive llama la atención al modo como la defensa ha presentado información, documentación, generar una relación laboral donde el empleador es un abogado del propio estudio, dice, es una relación aparente y con información de esa naturaleza, de esa baja calidad, por decirlo de alguna manera, no se puede sostener un arraigo laboral que es fundamental y que es el mandato de la sala, analizar ese aspecto. En lo familiar, por supuesto que también hace un análisis y establece que el hecho de tener familia no indica la eliminación del peligro de fuga. El juez pone un ejemplo muy simple, dice, en un caso, por ejemplo, contra la libertad sexual, los imputados, por supuesto que tienen familia, pero eso no implica, per se, que no hay peligro de obstrucción o fundamentalmente peligro de fuga en un caso complejo como este, y ese es el razonamiento que el juez, entendemos nosotros, fundadamente ha construido para tomar una decisión como esta. Bueno, no hay un conducto procesal, no hay arraigo familiar, no hay arraigo laboral
y hay peligro de fuga. Y aquí quiero ser bien concreta porque dice el juez Chávez Tamariz, tiene que estar presente. Y claro, va a estar presente pero en prisión, la presencia física. Y alude a dos casos, y uno le va a tocar responder al doctor Espinosa. Alude a la señora Nadine Heredia, que pidió asilo, apenas supo que iba a ser sentenciado, que estaba sentenciada, y alude al ex viceministro Cuba, Jorge Cuba, que no estuvo tampoco, se fue a Ecuador. Entonces, él hace mención a esos dos casos para decir, ahora sí, tiene que estar y mejor que esté en prisión preventiva. ¿Esto es también válido, doctora? Desde mi punto de vista, no, Diana, porque lo que tiene que evaluar el juez es específicamente las condiciones de quien está procesando. Esto de hacer analogías, porque Nadine se pudo fugar o porque Jorge Cuba Hidalgo también se fugó, no me parece que sea adecuado extenderlo. Tiene que ser exclusivamente por las condiciones de Martín Vizcarra. Y ojo acá, porque no se ha dado prisión preventiva al político Martín Vizcarra. No se ha dado la prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra porque cerró el Congreso, porque, en fin, etcétera. Se ha dado prisión preventiva para un exgobernador que tiene acreditación suficiente de haber recibido 2.6 millones por parte de dos constructoras, sobornándose para dos obras específicas. Entonces, no hay aquí una persecución política ni nada por el estilo. Es a alguien que ha cometido un delito siendo una autoridad regional. Así que creo que independientemente de lo que hizo Nadine Heredia o de lo que han hecho cualquier otro, esto debe obedecer, obedece y debe obedecer a las condiciones de Martín Vizcarra y creo que responde la medida adecuadamente a la conducta de Martín Vizcarra. Doctor Espinosa, ¿cree que usted que se equivocó el juez hacer esta citar a Nadine Heredia, su defendida? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? Porque, claro, no quiere tener un prófugo más. Eso es evidente. Creo que si escuchamos bien la sentencia, y la hemos escuchado, la hemos analizado, quien hace esa sustentación es el fiscal Juárez. Pero el juez más bien lo que dice es que cada caso tiene que analizarse de manera individual. Y específicamente lo que dice el juez es, yo no puedo tomar como referencia el comportamiento de otras personas, sino valorar estrictamente que el señor Vizcarra, y en buena cuenta así lo está diciendo el juez, ha jugado esta última parte de este partido al límite. Su comportamiento, su conducta ha sido desafiante. Y no se refiere a su comportamiento político, no se refiere al hecho de hacer campaña política o a tener ciertos índices en encuestas políticas. Se refiere al hecho de haber construido una serie de pruebas, elementos de convicción para justificar su presencia, su actividad laboral, para explicar que tenía algún tipo de vinculación contratada con el partido que no ha podido probarla. Él dice, me han presentado como prueba de su actividad de asesoría al partido un testigo con una declaración jurada, cuando un testigo será prueba en la medida que declare ante el fiscal o ante el tribunal, no un documento privado. Claro, a eso se refiere el comportamiento procesal. Tenemos imágenes de Martín Vizcarra desde Jesús María. Ahí lo vemos sentado, ¿no? Está en La Victoria, en la sede del Poder Judicial de La Victoria. Ahí está Martín Vizcarra en La Victoria. Y hay imágenes, son las primeras imágenes que se le ve ya a él, digamos, de cuerpo entero, porque las imágenes que vimos cuando lo trasladaban, cuando salía del Poder Judicial, donde donde se le dictó la prisión preventiva, casi no se le ve. Pero aquí ya lo vemos en prisión. Ahí tienen ustedes imágenes de Martín Vizcarra, ya en calidad de prisión preventiva. Son las primeras imágenes de Martín Vizcarra en la sede policial de La Victoria. Ahí lo veíamos entonces a Martín Vizcarra. Ahí está. Ahí lo tenemos. Como dije, eran las primeras imágenes de él, de Vizcarra, ya en su condición de en prisión, digamos, ¿no? Doctora Bartra, los elementos de convicción que hemos dicho desde el principio, los 2.5 millones que habría recibido de esas empresas para los casos Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, ¿nos podría dar una idea de que habrá una sentencia condenatoria? Porque si los hechos son convincentes, podríamos, digamos, decir, bueno, ¿habrá sentencia? El hecho de que los colaboradores eficaces tengan sentencia homologada, Diana, nos orienta a que
lo más probable es que el colegiado decida por una prisión, o sea, falle con una prisión que el fiscal ha pedido de 15 años en este caso, ¿no? Entonces, sí creo que un análisis desapasionado, amén de la simpatía o antipatía que personalmente pueda sentir por el señor Vizcarra, creo que apunta a una sentencia condenatoria. E insisto y subrayo, es al presidente regional que se ha probado con elementos de convicción suficientes, bueno, presuntamente, porque todavía no tenemos una sentencia, son lo suficientemente fuertes para vincularlo objetivamente con la comisión del delito que se le imputa. Ahora, yo decía al principio que este es uno de los tantos casos, ¿no? Porque este es, y la doctora Bartra lo ha subrayado, el caso cuando era gobernador regional entre los años 2011 y 2014. Luego él ha sido presidente, porque era vicepresidente, de la plancha de Kuczynski. Ahí hay otro caso, los intocables de la corrupción, donde incluso se ha contado que llevaban los fajos de dinero en maletines deportivos y en planos envueltos, ¿no? Está el caso Richard Swing y está todavía recién en proceso el caso de la pandemia. La gente quiere, algunas personas quisieran justicia a Martín Vizcarra por el tema de la pandemia. El país con más muertos por pandemia. La gente quiere justicia para Vizcarra por el tema de la corrupción como presidente de la República. ¿Eso cuánto tardará, doctor? Bueno, puede demorar el tiempo que la justicia penal en nuestro país tarda, o sea, años. Sin embargo, Diana, yo creo que acá hay que hacer un llamado a la cordura y hay que hacer una suerte de llamado de atención. Hemos visto en las últimas horas que en general una suerte de juicio popular reclamando o celebrando por una sensación que muchas personas pueden tener referidos, por ejemplo, a las muertes, a la política errada, lo que le acabo de mencionar, y todos los demás casos que él tiene. Pero creo que se cometería un error si es que se convierte la decisión del juez Chávez Tamariz de hoy día en una suerte de consecuencia de un juicio popular, porque precisamente eso es lo que preferiría el investigado o el señor Vizcarra, para luego victimizarse e invocar una suerte inclusive hasta de persecución política o de juicio paralelo que terminaría perturbando un juicio que está por culminar y a quien lo van a altísimamente probable condenar por las pruebas actuadas en este juicio. Ahora, por eso, para terminar con usted, doctora Bartra, por eso es muy importante separar, ¿no? Es decir, este es el caso gobernador de Moquegua, Lomas de Hilo, Hospital de Moquegua. Este otro caso es el caso Richard Swing y este otro caso es el caso de los intocables de la corrupción y este otro es Richard Swing. Así es. Justamente por eso, Diana, le dije, no se ha impuesto prisión preventiva contra Martín Vizcarra, el político de Perú Primero, no. Es por un juicio, por un proceso además muy largo, que viene de la época en la cual él fue gobernador, pero ojo, que siguió cobrando la coima incluso cuando fue presidente, ¿no? Lo cual nos da una imagen de quién es él. Además que siendo Martín Vizcarra un individuo que ha dividido nuestro país, que nos ha polarizado, que ha utilizado el discurso anticorrupción con el afán, y esto ya lo digo como política, como alguien que además levantó la voz contra él cuando él era presidente, alguien que instrumentalizó el discurso anticorrupción para protegerse de lo que ya tenía, porque él llegó a la presidencia con procesos en curso. Entonces, ya venían de Moquegua. Por supuesto, entonces instrumentalizó buscando protegerse, pero esto no es para sancionar al presidente que pudo haber cometido todos los errores, sino a aquel que traía ya un proceso, que llega a la presidencia con esta mochila penal y que finalmente, en base a lo que se ha actuado en juicio, que se ha probado, es muy probable que lo condenen. Muchísimas gracias a ambos, doctora Rosa Bartra, doctora Julio Espinosa, muchísimas gracias, doctor, por su presencia al final del día. Y nosotros cambiamos de tema porque hoy día la presidenta de la República promulgó la ley de amnistía para militares.